Gladiadores, héroes o esclavos. Descubre la verdad detrás de la arena romana, la fama, la fortuna y la muerte. En este vídeo te revelaré los secretos de estas superestrellas del imperio. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina el rugido de la multitud, el olor a sudor y sangre, el sol implacable sobre la arena. Ese era el mundo de los gladiadores, un universo brutal y fascinante donde la vida y la muerte se dan cita a diario. Tú como espectador, eras testigo de un espectáculo único, una lucha por la supervivencia que trascendía lo deportivo, convirtiéndose en un ritual social de gran importancia en Roma. Para muchos, era la única forma de ascender socialmente. Esclavos, prisioneros de guerra, incluso hombres libres que buscaban fortuna, se enfrentaban en la arena, sometidos a un entrenamiento brutal que los convertía en máquinas de matar. Su vida era una mezcla de disciplina férrea, rigurosas rutinas de entrenamiento y el miedo constante a la derrota, que significaba la muerte o una vida de sufrimiento. Pero la vida de un gladiador no era solo sangre y arena. Eran figuras populares, admiradas por su valentía y destreza. Algunos alcanzaban la fama y la fortuna, obteniendo la libertad tras años de servicio o incluso acumulando riquezas gracias al favor del público. Podían tener patrocinadores, y aunque la mayoría terminaba muriendo en la arena, algunos lograron una vida más allá de la espada y el escudo. Pero, ¿de dónde venían estos guerreros? No todos nacían para la arena. Muchos eran prisioneros de guerra, galos, germanos, incluso rebeldes romanos. Imagina la humillación, la derrota, y luego la condena a luchar hasta la muerte para el entretenimiento de Roma. Su fuerza y destreza, forjadas en la batalla, se convertían en su única esperanza de supervivencia. Para ellos, la arena era un campo de batalla diferente, una lucha por la libertad, aunque fuera efímera. Otros, condenados por crímenes, encontraban en la gladiatura un escape, aunque macabro, a una muerte segura. Un juicio injusto, una deuda impagable, un acto de rebeldía. Cualquier falta podía significar el camino hacia la escuela de gladiadores, un lugar donde el entrenamiento brutal era tan letal como el combate mismo. Tú podrías ser un criminal condenado a enfrentarse a fieras o a otros hombres, sin ninguna posibilidad de huida. Pero existía un tercer grupo, quizá el más sorprendente: los voluntarios. Sí, algunos hombres atraídos por la fama, la fortuna o simplemente la adrenalina, se ofrecían como gladiadores. Eran hombres libres que renunciaban a su libertad por la gloria efímera del Coliseo. Imagina el riesgo, la posibilidad de morir en cada combate, pero también la posibilidad de volverse una leyenda, un ídolo para las masas, una elección extrema, pero una decisión consciente. Mira tú, la arena romana no era solo un mar de sangre. Había diferentes tipos de gladiadores, cada uno con su estilo de lucha y armamento. Estaba el murmillo, ligero y veloz, con su casco abombado que le protegía la cara y su espada corta, la gladius. Era un tipo ágil, ideal para los ataques rápidos. Imagínate su armadura, brillante bajo el sol, moviéndose como una serpiente entre sus oponentes. Luego tenías al retiario, todo lo contrario, pesado e imponente, con su red y su tridente. Este tipo no buscaba la velocidad, sino la potencia. Su objetivo era atrapar a su oponente con la red, para después rematarlo con el tridente. Era un espectáculo impresionante ver cómo un retiario gigante dominaba la arena con su fuerza y estrategia. Piensa en la diferencia. La rapidez del murmillo contra la fuerza bruta del retiario. Eran estilos completamente opuestos, pero ambos igual de efectivos y mortales. Cada tipo de gladiador tenía sus propias técnicas, sus propias armas y su propio público. ¿Y tú, con cuál te quedarías? ¿Con la agilidad del murmillo o la potencia del retiario? Pero ¿cómo se convertían esos gladiadores en máquinas de matar? En el Ludus, la escuela de gladiadores, la disciplina era brutal. Imagina, horas de entrenamiento extenuante, bajo el sol abrasador o en frías mañanas romanas. Ejercicios físicos, lucha libre, manejo de armas, todo para forjar un cuerpo y una mente capaces de soportar la arena. La estrategia era clave. No se trataba solo de fuerza bruta. Aprendías a leer al oponente, a anticipar sus movimientos, a explotar sus debilidades. Eran maestros de la táctica, estudiando diferentes tipos de lucha y adaptando sus estrategias según el rival. Cada movimiento era estudiado, cada golpe calculado. Y la letalidad, la letalidad. Se perfeccionaba cada golpe, cada estocada. Aprender a usar las armas con precisión mortal era fundamental.
Un golpe mal dado podía significar la muerte, así que cada entrenamiento era una lección de vida o muerte. La eficiencia era la clave, la muerte el objetivo final. ¿Te imaginas la rutina? Levantarse con el sol, antes incluso de que los patricios se despierten. Un régimen de entrenamiento brutal. Horas de sparring, de lucha con armas de madera, de perfeccionar la estocada, la finta, el golpe certero, todo bajo la mirada implacable del lanista, un hombre que entendía de eficiencia y muerte. La alimentación era fundamental. Olvídate de banquetes y delicias. Tu dieta se basaba en cereales, legumbres y mucha carne para darte la fuerza necesaria. Recuerda que eras una máquina de guerra y tu cuerpo necesitaba combustible de alta octanaje. No era una vida fácil, pero era esencial para sobrevivir en la arena. Pero a pesar de la dureza, se forjaba una camaradería peculiar entre vosotros. Erais hermanos de armas, compartíais el dolor, el sudor, el miedo, os apoyabais mutuamente, os cuidabais las espaldas, porque sabíais que solo juntos podíais sobrevivir. Esa unión, esa lealtad, era vuestro escudo en la vida y en la muerte. Imagínate tú, el peso del gladius en tu mano, un arma de acero, de unos 60 centímetros de largo, perfectamente equilibrada para rápidos movimientos. Su hoja ligeramente curva era ideal para cortar y apuñalar. No era solo una espada, era una extensión de tu cuerpo, un instrumento de vida o muerte, forjado con la misma precisión que la armadura que te protegía. ¿Y la armadura qué te parece? El casco, a veces con una visera para proteger tu cara, era fundamental. Luego el escudo, un scutum robusto de madera y cuero, que te cubría de los ataques. Las protecciones para brazos y piernas, de cuero o metal, completaban el equipo aliviando el peso del cuerpo, pero protegiendo tus puntos débiles. Cada pieza crucial para tu supervivencia. Además del gladius tenías otras opciones. El pugio, una daga corta para ataques cercanos, o la asta, para mantener a distancia a tus oponentes. Cada gladiador, según su estilo de lucha, podía elegir sus armas y adaptar su equipo. No todos luchaban igual. La variedad era enorme, y cada enfrentamiento era único. Tu elección de armas, una decisión estratégica crucial. Antes de la lucha, te imaginas la tensión, el peso de la expectativa, la mirada de la multitud. Para un gladiador, la preparación era sagrada. No solo se trataba de afilar la espada, sino de prepararse mentalmente, de entrar en un estado de concentración total. Había rituales, pequeños actos que les daban una sensación de control en medio del caos. Algunos gladiadores ofrecían oraciones a los dioses, buscando su favor. Otros meditaban, buscando la calma interior. Independientemente del ritual, el objetivo era el mismo: dominar el miedo, canalizar la adrenalina en energía y prepararse para la batalla. La mente era tan importante como el cuerpo. La estrategia también era fundamental. Tú, como gladiador, tenías que estudiar a tu oponente, observar sus movimientos, identificar sus debilidades, anticipar sus ataques. Era un juego de ajedrez mortal, donde cada movimiento podía ser el último. La victoria dependía no solo de la fuerza bruta, sino de la inteligencia táctica. Y finalmente, la mentalidad. Debías creer en ti mismo, en tu habilidad, en tu entrenamiento. Debías tener la determinación de vencer, la voluntad de luchar hasta el final. El miedo existía, pero había que dominarlo, transformarlo en una fuerza impulsora. Solo así podías sobrevivir en la arena. Imagina la escena, tú en medio de la multitud. El olor a sudor, a vino barato y a especias te envuelve. Miles de ojos, expectantes, se dirigen al centro del anfiteatro. El silencio antes de la tormenta. Se respira una mezcla de fascinación y temor, un cóctel explosivo de emociones que te atrapa. Es un espectáculo brutal, sí, pero también hipnótico. La vida y la muerte se juegan a un golpe de espada, y tú, testigo privilegiado, lo sientes en tus huesos. La crueldad no la podemos negar. Ver a dos hombres luchar hasta la muerte sin contemplaciones es algo que te marca. Pero hay algo más allá de la violencia, algo que te cautiva. Es la destreza, la fuerza, el coraje de esos gladiadores. Son atletas, guerreros, artistas de la muerte. Y tú, ahí en tu asiento, te sientes parte de algo grande, algo épico, algo que trascenderá el tiempo. Ellos arriesgan todo, su vida misma, para tu entretenimiento. ¿Y tú, qué sientes? Admiración, repulsión, quizás ambas. Es una mezcla compleja, una experiencia sensorial que te deja sin aliento. El rugido de la multitud, los golpes de espada,
la sangre, todo se funde en un torbellino de emociones que te dejará marcado para siempre. La arena romana no es solo un lugar de lucha, es un espejo de la propia condición humana, de su fascinación por lo extremo. Te encuentras en el Coliseo, una maravilla de la ingeniería romana. Observa su imponente estructura, capas de arcos superpuestos que se elevan hacia el cielo. Piensa en los miles de esclavos que trabajaron en su construcción, la precisión matemática detrás de cada piedra, la ingeniosidad de sus sistemas de drenaje y ascensores para animales. El anfiteatro no era solo un lugar de espectáculos, era un símbolo del poderío romano, un testimonio de su capacidad para organizar eventos a gran escala. Más allá de la arquitectura, el simbolismo del anfiteatro era profundo. Representaba el dominio del hombre sobre la naturaleza, la victoria sobre la muerte y el control sobre el caos. Los gladiadores, en su lucha por la supervivencia, encarnaban estos ideales. Para el imperio, era un espacio donde se escenificaba el orden social, la disciplina y la fuerza militar, todo envuelto en una atmósfera de espectáculo. Imagina la experiencia del combate, el rugido de la multitud, el choque de las espadas, la sangre salpicando la arena. El olor a sudor y a hierro llenaba el aire. La lucha era brutal, pero también era un ballet de muerte coreografiado, una danza de precisión y fuerza. Para los gladiadores, cada combate era una lucha por la libertad, la gloria o simplemente la supervivencia. Para ti, espectador, era un espectáculo visceral, una experiencia inolvidable. Imagina el rugido de la multitud, una ola humana que se agita en las gradas del Coliseo. Pero antes de la batalla, antes del derramamiento de sangre, había una atmósfera cuidadosamente construida. Escucha con atención. ¿Oyes? El sonido de las trompetas romanas, resonando a través de los arcos de piedra, anunciando el comienzo del espectáculo. Era una llamada a la acción, un preludio a la violencia que estaba por venir, pero también una forma de controlar la energía de la multitud. Además de las trompetas, piensa en el ritmo de los tambores, marcando el paso de los gladiadores, aumentando la tensión con cada golpe. La música no era solo un acompañamiento, era una herramienta para manipular las emociones, para excitar al público y prepararlos para el espectáculo sangriento que se avecinaba. El sonido del metal contra el metal, el grito de la multitud, todo se mezclaba en una cacofonía ensordecedora. Recuerda que el Coliseo no era solo una arena de combate, era un espacio cuidadosamente diseñado para maximizar el impacto del espectáculo. La acústica era excepcional, cada grito, cada golpe, cada gemido de dolor resonaba con una claridad aterradora. Esta combinación de música, sonido ambiental y la arquitectura misma del Coliseo contribuía a crear una atmósfera única, cargada de tensión, anticipación y violencia. Ahora imagínate en el Coliseo. El polvo se levanta con cada golpe, la arena tiembla bajo los pies de los gladiadores. Tú ves como un retiario, con su red y su tridente, intenta atrapar a un mirmillón, cuya armadura lo protege, pero lo hace más lento. La estrategia es clave: atacar con fuerza bruta o usar la velocidad y la astucia para desgastar al oponente. Cada movimiento cuenta. Un pequeño error puede ser fatal. Observa cómo el gladiador se protege con su escudo, anticipando el ataque. El estudio de las debilidades del rival, la elección del momento preciso para contraatacar, todo forma parte del arte de la lucha. ¿Qué estrategia usarías tú si estuvieras ahí en la arena? La victoria no solo se basa en la fuerza física, sino también en la resistencia y la inteligencia táctica. Algunos gladiadores se especializaban en la defensa, otros en el ataque fulminante. Algunos preferían el desgaste, esperando el momento oportuno para asestar el golpe final. Piensa en la variedad de armas, cada una con sus propias ventajas y desventajas. La búsqueda de la victoria era una lucha constante, una danza mortal entre la vida y la muerte. Cada gladiador sabía que podía ser su último combate. La presión, la adrenalina, la multitud, todo contribuía a la intensidad del espectáculo. ¿Te imaginas la presión de luchar sabiendo que tu vida está en juego? El combate llega a su fin. Un gladiador yace herido, jadeando en la arena. Su oponente de pie espera. La multitud ruge, un mar de rostros ansiosos expectantes. Tú en la tribuna, sientes la tensión en el aire, palpable como el polvo que se levanta con cada suspiro. Que todo depende de un gesto, de un movimiento casi imperceptible, el pulgar del emperador. El pollice verso, el pulgar hacia abajo, significaba la muerte. Una sentencia de muerte pronunciada con un simple movimiento.
Imagínate la presión sobre el emperador. Sobre sus hombros recaía la vida o la muerte de un hombre. Un gesto que decidía el destino de un gladiador. Un ser humano que había dado todo en la arena, luchando por la gloria, por la supervivencia. Pero ¿qué pasaba si el pulgar estaba hacia arriba? Police Atsum era la señal de clemencia, de vida. Una segunda oportunidad, un respiro en medio del torbellino de la arena. Esa simple diferencia, un sutil cambio de ángulo, significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Para el gladiador, ese instante era eterno, una eternidad condensada en la espera de un gesto. La multitud se calma, el polvo se asienta. Si ganaste te espera la aclamación, el eco de tu nombre resonando en el Coliseo. Quizás te regalen una corona de laurel, o incluso la libertad. Piensa en ello, en la posibilidad de dejar atrás la arena y la espada, de construir una nueva vida con las recompensas de tu esfuerzo. Pero la gloria es efímera, ¿verdad? La fortuna, si la obtuviste, te permitirá comprar una pequeña propiedad, quizá una taberna o una granja. Podrás dejar atrás la vida de riesgo constante, la incertidumbre de cada combate. Pero recuerda que la riqueza en Roma es volátil, y la envidia un lobo feroz siempre al acecho. Tu fama te precede, ¿sabes? Y eso puede ser un arma de doble filo. La retirada, ese momento en el que te apartas del fragor de la batalla, es un paso crucial. No todos los gladiadores logran una salida honrosa. Algunos, debilitados por las heridas, caen en la pobreza y el olvido. Otros, buscando un final glorioso, vuelven a la arena una y otra vez, hasta que el destino los reclama. Tú decides tu camino, ¿cuál será? Pero imagina, tú, la gloria efímera, esa sensación de poder absoluto ante miles de ojos. Hablamos de leyendas, ¿verdad? De nombres grabados para siempre en la arena, como el temible Espartaco, un esclavo que lideró una rebelión que hizo temblar a Roma. Su habilidad con la espada y su carisma lo convirtieron en un símbolo de libertad, aunque su historia terminara trágicamente. O este piensa en Cómodo, el emperador gladiador, un hombre que se deleitaba en el combate. No era solo un gobernante, sino una estrella en la arena, un espectáculo sangriento que mezclaba poder político con la brutalidad del espectáculo. Su leyenda, envuelta en lujo y crueldad, sigue siendo fascinante. ¿Y qué decir de Verus, el retador invencible? Su nombre evoca la imagen de un gladiador casi mítico, imbatible en la arena. Su destreza con las armas y su resistencia física eran legendarias, convirtiéndolo en un ídolo para la multitud, un ejemplo de fuerza y coraje que ha trascendido el tiempo. Un esclavo que lideró una rebelión inolvidable. Imagina su fuerza, su coraje, desafiando al mismísimo Imperio Romano. Espartaco, un nombre que resuena a través de los siglos, un símbolo de lucha contra la opresión. Pero no fue el único, ¿verdad? Muchos gladiadores dejaron su huella en la arena, sus nombres grabados con sangre y gloria. Recuerda a Verus, el campeón de la escuela de gladiadores de Roma, conocido por su habilidad con la espada y su imponente presencia. Su nombre era sinónimo de victoria, un ídolo para las masas que llenaban el Coliseo. O este piensa en Priscus, el formidable Retiarius, con su red y su tridente, un maestro de la estrategia y la precisión, capaz de derrotar a oponentes mucho más grandes que él. Estos son solo algunos ejemplos. Tú mismo puedes investigar y descubrir otros nombres que se perdieron en las arenas del tiempo. Cada uno de estos gladiadores, con sus victorias y derrotas, formó parte de un espectáculo brutal, pero también cautivador, que marcó para siempre la historia de Roma. Sus historias, aunque contadas a través de un velo de tiempo, nos hablan de coraje, habilidad y la búsqueda de la gloria, aunque fugaz. Pero la arena no era solo un territorio para hombres. Aunque menos frecuente, mujeres gladiadoras existieron, desafiando las normas de una sociedad profundamente patriarcal. Imagina a estas mujeres, muchas de ellas esclavas o condenadas, luchando por su supervivencia con una ferocidad igual, o incluso superior, a la de sus contrapartes masculinos. ¿Te imaginas el entrenamiento brutal al que se sometían? Contrario a la leyenda de las amazonas invencibles, la realidad era mucho más cruda. Ellas peleaban con menos frecuencia. Sus combates eran a menudo menos espectaculares que los de los hombres, y sus oportunidades de fama y fortuna eran limitadas. Pero su valentía, su resistencia, su capacidad para desafiar las convenciones de su época, las convierten en figuras fascinantes. Muchas veces eran obligadas a participar en luchas de carácter más teatral, enfrentándose a animales o participando en espectáculos grotescos. A pesar de estas circunstancias, su participación en el mundo gladiatorio demuestra una fuerza de voluntad excepcional.
una rebeldía contra un sistema que las relegaba a un segundo plano. Piensa en su coraje, en su lucha por la supervivencia en un mundo tan brutal. Imagínate tú, después de años de derramar sangre y sudor en la arena, retirándote con una fortuna inesperada. Quizás te has comprado una villa con vistas al mar, lejos del ruido y la brutalidad del Coliseo. El clamor del público, antes un rugido ensordecedor, ahora es solo un eco distante en tu memoria. ¿Qué haces con tu nueva vida? ¿Te dedicas a la política, aprovechando tu fama y contactos? ¿O quizás prefieres una vida más tranquila, rodeado de tus seres queridos? La fama te ha traído riquezas, sí, pero también la atención indeseada. Tal vez inviertes en negocios, apoyas a artistas o simplemente disfrutas de la paz que tanto has anhelado. La arena, con su frenesí y su peligro, ha quedado atrás. Ahora el futuro es tuyo para moldearlo a tu gusto. Pero tu legado trasciende tu fortuna personal. Tu nombre, asociado a valentía y destreza, se graba en la memoria colectiva. Generaciones futuras escucharán historias sobre tus hazañas en la arena, sobre tu fuerza y tu coraje. Eres un ejemplo, un símbolo de la época, un gladiador que superó la muerte y forjó su propio destino. ¿Qué más se puede pedir? Pero piensa, ¿qué pasaba con la vida después de la arena? Tu fama, aunque efímera, resonaba en las tertulias de las tabernas. Eran héroes populares, sus nombres grabados en los corazones de la plebe, incluso más que los propios senadores. Tu imagen, quizás en un mosaico o en una simple vasija de barro, aparecía en las casas más humildes, un símbolo de fuerza y resistencia. Tu retirada, incluso si era forzosa por heridas, no te convertía en un marginado. Muchos gladiadores, tras su carrera, se convertían en maestros de armas, entrenando a la próxima generación de luchadores, transmitiendo su experiencia y conocimiento. Imagina la influencia que tenías, forjando a los futuros gladiadores. La sociedad romana, a pesar de su brutalidad, reconocía el valor y la habilidad de los gladiadores. Eran un espectáculo, sí, pero también un símbolo del ideal romano de fuerza y disciplina. Su presencia en los juegos era fundamental para el control social y el entretenimiento de las masas, incluso si su vida era corta y peligrosa. Piensa en el impacto, una figura pública, admirada y temida a partes iguales. Tu vida, aunque vivida al límite, moldeaba la cultura popular, dejando una huella imborrable en la historia de Roma. Eras una pieza clave, aunque a menudo olvidada, del engranaje social romano. Pero tú te preguntarás, ¿y la religión? ¿Qué papel jugaba en la vida de estos hombres? Pues mira, aunque su vida era violenta, muchos gladiadores buscaban protección divina. Antes de cada combate, realizaban rituales y oraciones a diferentes dioses, buscando fuerza y buena suerte. Se sabe que veneraban a Marte, dios de la guerra, pero también a otros como Hércules, por su fuerza, o incluso a la propia Fortuna, la diosa del azar. Algunos gladiadores incluso llevaban amuletos o talismanes que creían les otorgaban protección. Imagina la presión, la incertidumbre de la batalla. La fe en los dioses era, sin duda, un pilar fundamental para muchos. En sus momentos de descanso, algunos realizaban ofrendas en pequeños altares improvisados, buscando el favor de los dioses en la siguiente lucha. Después de la pelea, la victoria o la derrota, la religión también jugaba un papel importante. Si un gladiador sobrevivía, agradecía a sus dioses la vida concedida. Si moría, su alma, según las creencias de la época, se enfrentaba a un viaje hacia el más allá, donde podría encontrar la paz o la condena, según sus acciones en vida y el favor de los dioses. Pero la gloria de los gladiadores, como la del imperio, estaba llegando a su fin. Con la creciente influencia del cristianismo, la brutalidad de los juegos empezó a ser vista con malos ojos. Recuerda que la nueva religión predicaba la paz y el amor, valores que chocaban frontalmente con la violencia de la arena. El cambio no fue inmediato, pero fue inexorable. La disminución de recursos económicos, producto del declive del imperio, también afectó a los juegos. Mantener las escuelas de gladiadores, financiar los espectáculos y pagar a los luchadores se volvió cada vez más difícil. Menos combates significaban menos ingresos para el Estado, creando un círculo vicioso que aceleró su caída. Los emperadores posteriores, preocupados por otras cuestiones más urgentes como las invasiones bárbaras y las rebeliones internas, prestaron menos atención a los juegos. La prioridad era la supervivencia del imperio, y los gladiadores, aunque populares, pasaron a un segundo plano en la agenda imperial. Así, la combinación de cambios religiosos, problemas económicos y prioridades políticas
llevó a la paulatina desaparición de los juegos de gladiadores. Una era de sangre y arena llegaba a su fin, dejando tras de sí un legado que aún hoy nos fascina y nos intriga. Pero su historia no termina ahí, ¿sabías? La imagen del gladiador, ese luchador imponente, se grabó a fuego en la memoria colectiva. Su valentía, su fuerza, su capacidad de enfrentarse a la muerte, todo eso trascendió el Coliseo. Se convirtió en un símbolo, un arquetipo que ha resonado a través de los siglos, inspirando a artistas, escritores y cineastas. Piensa en el cine, por ejemplo. ¿Cuántas películas, videojuegos y cómics han utilizado la figura del gladiador como protagonista? Desde épicos históricos hasta historias de ciencia ficción, el gladiador representa la lucha por la supervivencia, la gloria y el honor. Su legado se ha reinventado constantemente, adaptándose a nuevas narrativas, y no solo en el entretenimiento. La moda, la publicidad, incluso el lenguaje cotidiano, se han apropiado de elementos de la cultura gladiatoria. Palabras como gladiador se usan para describir a alguien valiente o que lucha por sus ideales. Es un testimonio de la profunda huella que dejaron estos guerreros en nuestra cultura. Así que la próxima vez que veas una película con gladiadores, o escuches a alguien usar la palabra gladiador con admiración, recuerda que estás conectando con un legado que se extiende a través de 2000 años. El espíritu de lucha, la búsqueda de la gloria y la fascinación por la figura del gladiador siguen vivos, y eso es algo realmente increíble. Y es que ¿quién no ha visto a un gladiador en la pantalla grande o leído sobre sus hazañas en un libro? Desde las épicas películas de Hollywood hasta las novelas históricas más detalladas, la imagen del gladiador ha trascendido el tiempo. Pero, ¿qué tan fiel es esta representación a la realidad? A veces la ficción se toma ciertas licencias, creando personajes más heroicos o dramáticos de lo que fueron en la vida real. Piensa en Maximus, de Gladiator, un héroe épico. En el cine, a menudo se magnifican las peleas, se exageran las rivalidades, y se añaden subtramas románticas o de venganza que, aunque cautivadoras, no siempre se ajustan a lo que sabemos de la vida de los gladiadores. La literatura, por su parte, ofrece una mayor libertad creativa, permitiendo explorar la psicología de estos guerreros, sus miedos, sus esperanzas y sus relaciones personales, con un nivel de detalle que el cine a veces no puede abarcar. Sin embargo, tanto el cine como la literatura nos han dado acceso a universos fascinantes, explorando diferentes facetas de la vida gladiatoria. Nos permiten imaginar cómo era el entrenamiento, las estrategias de combate, la vida en las escuelas de gladiadores y la compleja sociedad romana que los rodeaba. Aunque la ficción se aleje de la realidad histórica, nos ayuda a comprender mejor el impacto que estos guerreros tuvieron en la cultura popular. Pero ¿qué hay detrás de la leyenda? Tú ya has visto la espectacularidad del cine y la literatura, pero la realidad de un gladiador era mucho más compleja. No eran solo máquinas de matar, sino hombres con sueños, miedos y familias, a menudo esclavos o condenados, que luchaban por la supervivencia y a veces por la libertad. Piensa en el entrenamiento brutal, la disciplina férrea, la constante amenaza de la muerte, una vida llena de contrastes. La fama y la fortuna que algunos gladiadores alcanzaban eran excepciones, no la norma. Muchos morían jóvenes, olvidados en la arena. La gloria era efímera, y el precio muy alto. Recuerda que detrás de cada combate había una historia humana, llena de sacrificios y adversidades. No te dejes engañar por la imagen idealizada que a menudo se presenta. Así que, la próxima vez que veas una película o leas una novela sobre gladiadores, recuerda la verdad detrás de la sangre y la arena. Recuerda a los hombres que arriesgaron todo por un momento de gloria, una oportunidad de libertad, o simplemente para sobrevivir otro día. Su historia es mucho más que espectáculo. Es una historia de coraje, resiliencia y la lucha por la vida en un imperio implacable. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la vida de los gladiadores. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la crueldad del Imperio Romano?